Buenas noches, mis hermanos y amigos. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Le damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor, en la cual Él nos habla, pero también nos lo hace sentir. Nos habla en la palabra que es la Biblia, pero también nos lo hace sentir en cada momento, en cada instante de nuestra vida. Y la enseñanza que el Señor quiere compartirnos, hablarnos a través de la Biblia, podemos titularla: somos lo que el Señor quiere que seamos. Somos lo que Dios quiere que seamos. Somos lo que Dios quiere que seamos. Amén. Amén. Y vamos a Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 1. Y yo voy a leer para ustedes un pasaje de 19 versículos. Voy a leerlo, pero podemos encontrar en diferentes apartes de la Biblia respuesta a este tema. Somos lo que Dios quiere que seamos. Y dice así la maravillosa y vitamínica palabra de Dios: llamamiento y misión de Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que tuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado, y le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, dice Jeremías: antes que te formases en el vientre, te conocí. Ahora dígase a usted: Dios me conoció antes de nacer. Háblese: Dios me conoció antes de nacer. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profetas a las naciones. Y yo dije, respondió Jeremías, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. ¿Cuántos niños hay acá? Levanten la mano. Ahora, los niños también, que vamos a heredar el reino de los cielos. Porque la Biblia dice que todos los que somos nacidos nuevos somos como esos niños, como niños. Y dice el versículo 7, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mis palabras para ponerlas por obra. Y vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte
se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de la puerta de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Ahora, este mensaje se le fue dado desde el punto de vista histórico a una persona. ¿Cómo se llama esa persona? Y es el autor de este libro profético. Jeremías, ¿sí? Ahora, la biografía de Jeremías, como muchas biografías, cuando hablamos de biografía, estamos hablando de la historia de la vida de los hombres. Desde que fuimos fecundados por nuestros progenitores, mi papá, mi mamá, ¿sí? Los cuales se unieron y mi mamá quedó embarazada. Pero la escritura, la biografía bíblica va más allá. El pasaje y en otros pasajes encontramos que la biografía suya no es como dice el Código Civil y en parte el Código Penal. El Código Civil dice que el comienzo de la vida humana comienza con la fecundación, con la concepción. Y el otro código dice que comienza cuando la criatura sale del vientre de la madre y el médico o la partera o quien está asistiendo corta el cordón umbilical. Y cada uno tiene un concepto desde el comienzo de la vida. Cada uno de ustedes deben recordar, no por lo que ustedes estaban conscientes, sino por lo que le contaron. ¿Sí? Le contaron su mamá, su abuelita, ese familiar. Tú naciste en una clínica, no, tú naciste en la casa. Tú naciste en una manera en que iban viajando y se le adelantó las contracciones y alguien asistió, o la mujer, tu mamá, hizo la labor y el hombre que estaba ahí, sea el papá o alguien, asistió y naciste en un vehículo. Ha ocurrido en un taxi, ha ocurrido en un parqueadero, etc. Pero la escritura nos dice que en el caso de Dios, nos dice el versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí. Y en el Salmo 139 nos dice que Dios nos entretejió en el vientre de nuestra progenitora, nuestra madre. Ahora, cuando hablo de progenitora, es aquella persona que Dios utiliza para que esa criatura esté ahí. Puede ser aquella que te crió o puede ser aquella que te tuvo, pero fue otra quien te crió.
Y nos dice la Escritura que va más allá de esa gestación. Antes que tu papá y tu mamá o estas dos personas se unieran, ya Dios había determinado que usted naciera. Que usted naciera. Ahora, Dios no especula, es decir, Dios no juega a la suerte. En Dios no hay suerte, no hay azar. Dios no juega a los dados, como dijo un científico. No. ¿Será que van a ser niño o niña? El hombre en su condición caída es el que empieza a decir, es que yo no me siento cómodo como soy, siendo niño o siendo niña. La Biblia dice que Dios había conocido desde antes, ya Dios, que Jeremías, varón. Igualmente que Luz, mujer. Que Joana, mujer. Que Noemí, mujer. Que Josué, varón. Que John, varón. Y cada uno. Sebastián, varón. No tuvimos que esperar que el médico mirara o una ecografía. No. Dios. Somos los que somos en Dios, según Dios. Y encontramos que cuando el hombre se enfrenta a eso, quiere decirle, Dios, tú te equivocaste. Biológicamente yo no me siento, es que no es de sentir. Eres lo que Dios hizo de ti en el vientre de tu progenitor. Si tú no lo aceptas, el problema no es de Dios, el problema es tuyo, contigo mismo. Porque quieres ser a la imagen tuya y no reconocer que Dios nos hizo a la imagen de Él. Nos creó, nos formó, nos entretejió. Dios nos juega a los dados ni tampoco improvisa. Dios no deja las cosas a medias, es decir, voy a hacer aquí a un grupo de colombianos, aquí no hay ningún extranjero, a un grupo de colombianos y más adelante ellos me van a conocer, más adelante, no, mejor no, vamos a cambiar, que sea mejor acá una niña, no, Dios no hace eso. Dios es todopoderoso. Y todo en lo que Él hace en su poder, en su soberanía, es perfecto, completo y bueno en gran manera. También nos dice la Escritura en los primeros versículos, no voy a entrar plenamente a profundizar la vida de este personaje, pero sí lo necesario para responder que usted y yo ¿realmente somos lo que Dios quiere que seamos? Amén. Empieza el versículo del capítulo 1 de Jeremías hablándonos de el origen, de la descendencia en la cual Él viene. Y nos dice palabra de Jehová que vino, palabra de Jeremías, hijo de ¿quién? Hilcías, téngalo ahí, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot. Jeremías venía de una familia sacerdotal. Tremendo, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes, como mi persona, desde que nos tuvieron nuestros progenitores, nuestros padres, nuestros abuelos, nos empezaban a rotular? Es que usted va a hacer esto, es que usted va a hacer aquello. Es que usted va a hacer esto como su papá, es que usted va a hacerlo como su mamá. Perdón, esos son buenas intenciones, pero usted no es por las buenas intenciones. Usted tiene que alinearse con Dios. Y aunque usted esté corriendo en contra de la corriente y usted siga con las buenas intenciones, como muchos que conocen a Dios y han nacido de nuevo,
pero aún así no se alinean con lo que Dios los ha llamado, que va más allá de un título universitario. Es bueno estudiar, claro que sí, y hay buenos médicos profesionales que son hombres y mujeres de Dios, pero esto va más allá. Y eso es lo que Dios le enseñaba a Jeremías. Jeremías humanamente ya tenía una vida estructurada, pertenecía a una descendencia sacerdotal. Él no tenía que recibir un curso vocacional. ¿A qué te vas a dedicar? Y me acuerdo que muchos de los misioneros, desde la formación de los primeros seminarios, tenían la tendencia de que la mayoría de los misioneros tenían que ser médicos. ¿Por qué? No es porque para llegar a ese lugar en el cual hay resistencia, y tenían de igual manera tener un oficio. Y uno decía, bueno, eso es algo estratégico, pero eso está en Dios. Eso está en lo que realmente Dios quería que esas personas fuesen, ¿no? Misioneros. Que utilizaron eso como estrategia, claro. Y a algunos les funcionó, sí. Pero Dios los llamó como instrumentos en las manos de ese Dios vivo. Usted nunca se le olvide que usted ha sido llamado para ser un instrumento en las manos de Dios. Jeremías pudo decir, ya yo tengo esto hecho. Tengo ya la credencial sacerdotal. No tengo que solamente alinearme con lo que mi familia venía haciendo. Hasta que un día, dice la palabra de Dios, un día, dice la Escritura, que vino palabra, no del papá de Jeremías, no de los profesores de Jeremías, no de los vecinos. Ay, es que yo creo que tu hijo tiene talento para el fútbol y vas a ser un buen futbolista. ¿Te gustaría ser un buen futbolista? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hacer goles o tapar? ¿Cómo? Goles. Y si eso está en la voluntad de Dios, eso sea para honrar a Dios, para exaltar a Dios. Y vino palabra, dice el versículo 4, vino pues palabra de Jehová, ¿a quién? A mí. Es que Dios, para hablarte a ti, sí puede utilizar al pastor, puede utilizar a tu abuelito, pero primeramente Él te va a hablar ¿a quién? A ti. Escucha primeramente a Dios, porque muchos quieren realizar lo que no lograron en ti. Muchos hijos e hijas terminan realizando lo que sus papás no pudieron alcanzar. Conozco de jóvenes que tienen títulos profesionales de abogacía, como abogados son exitosos, pero humanamente se sienten tristes porque no era lo que ellos querían. Tienen un buen salario, una tremenda casa, y cuando van a trabajar van con una amargura, aunque ejercen con excelencia, era lo que ellos no querían. Y cuando llegan a los pies de Cristo, a los pies del Señor, y se meten con la palabra de Dios, entienden que Dios no los llamó a eso. Y terminan no colgando el diploma, sino a lo contrario, guardándolo, y se dedican a servir a Dios como misioneros, no como abogado misionero, no como misionero abogado, como misionero, como maestro en la palabra en un instituto bíblico. Y no voy a decir nombres porque sería chisme, pero bastantes seminarios necesitan de hombres y mujeres que están distraídos con lo que Dios no los ha llamado. Así es.
y han surgido y han tenido prosperidad, pero Dios quiere prosperarte a la manera de Él, en la cual no solamente tienes satisfacciones temporales, sino que todos los días te alineas. Señor, ¿ahora qué quieres que haga? ¿Ahora qué quieres que hable? ¿A quién quieres que llame? ¿A quién quieres? Amados hermanos, frente a eso es una palabra personal, y vino pues palabra de Jehová a Jeremías, diciendo lo que habíamos leído en el versículo 5, que antes de que usted y yo naciéramos, Dios ha dispuesto que usted y yo asumamos lo que Él dispone para nuestras vidas. Ahora, no solamente es un llamado, sino también que nos explica el qué debemos hacer, el cómo, el cuándo, y ahí usted va a encontrar hasta el versículo 19 del capítulo 1, lo que le correspondía él hacer como instrumento en las manos de Dios. Sin embargo, y con eso voy a concluir, sin embargo, porque esto es un tema bastante profundo y bastante amplio, y tendría que irme al primer libro de Samuel, capítulo 3, y tendría que irme a Hechos, capítulo 8 y capítulo 9. Me estoy haciendo referencia a Samuel, que humanamente él no debió nacer porque su mamá era estéril. Es que las cosas humanas no entran aquí, entran son las cosas de Dios. Cuando el hombre mete la mano es que la embarra, se equivoca. Y dice la escritura en el caso de Jeremías, que ahí encuentra Jeremías en el versículo 6 la resistencia que le hace él a Dios. Dice, y yo dije, gracias Señor, yo sabía que tú no me habías llamado para ser sacerdote, ahí oficializando y ser el sumo sacerdote cada año y andar con las campanitas y la cuerda ahí, porque si estoy mal contigo, me puedes contento. No, él que dice, y yo dije, Señor Jehová. Está hablando alguien que conoce a Dios. He aquí, no sé hablar, porque soy ¿qué? Niño. Ahora aquí habla niño desde el punto de vista biológico. Ahora, ¿cuál es la respuesta que usted da a Dios? Es que si me dedico a eso, eso no va a dar plata. Es que si me dedico a eso, me toca quemarme las pestañas. Es que si me dedico a eso, no le voy a tener más tiempo para mi familia. Es que si me dedico a eso, me toca viajar. Es que si me dedico a eso, ¿Qué excusa le estás sacando tú a Dios? Señora, cuéntame. Pero cuando el Señor le dijo eso a Jeremías, ¿realmente Jeremías era un niño físicamente o era un niño espiritualmente? Porque pues no piensa que ya era... No, habla biológicamente, físicamente. Podemos, desde el punto de vista hebreo, ¿a qué edad podría ser, no? ¿Qué podría ser? Si hablamos de 12 años, ¿sí? El concepto de 12 años ya es una edad de responsabilidad en Israel, en la cual Jesús fue llevado al templo y ya discutía, sea por la sabiduría que él tenía, pero también porque era una persona que desde los 12 años ya tenía derecho de dirigirse, de hablar en este caso. Cuando habla Jeremías, entonces él sacaba excusas de su edad, que se consideraba muy prematuro para asumir, ¿sí? Asumir lo que Dios le decía, lo que Dios le estaba diciendo, de lo que Dios quería que él fuese, ¿sí? Y luego Dios responde. Dios no se queda con ninguna inquietud que nosotros le pongamos. En primer lugar, la forma como Jeremías se excusa, dice, y yo dije, Señor, la palabra aquí en estos términos
es en términos de asombro, pero no de burla, No. de asombro. Y dice, Señor Jehová, he aquí no sé qué. Hablar. Recuérdeme a alguien que le sacó la misma excusa. Moisés. Y mi hermano me lo recordaba y me lo aclaraba más aún. ¿Cómo así que no sabía hablar? Si Esteban, lleno de la presencia, dice que era hábil en la palabra, en lengua y en todo conocimiento. Entonces aquí ya, ¿a qué se refería que no sabía hablar? Si hablamos entonces en Hechos capítulo 4 y vamos ahora a referirnos a Pedro, que estuvimos compartiendo con la hermana el día de anoche, que el hombre era no de letras, es decir, no tenía la formación farisaica de un escriba, ¿sí? Dice del vulgo, ¿sí? Una educación básica, y dice que le reconocían porque había estado ¿con quién? Con Jesús. Aquí no se trata de quien hable lo que hable, sino hable palabra de Dios. Usted no se puede excusar, es que no es palabra suya, no se preocupe, no saque excusa. ¿Sí? Y es tremendo cuando Dios luego le dice a Moisés, ¿no?, que él sería la boca, ¿no? La boca. O le dice a Aarón, ahí, la boca, cuando dice ahí, y también le dice a Jeremías. Y miren, mis amados, y después habla de edad o de condición, ¿no? Niño. Primero habla de expresión, de condición. Pero lo que nos enseña aquí la Escritura es que cuando Dios ha determinado que tú seas lo que Él ha determinado que seamos, a nosotros no nos va a parecer. Y le vamos a encontrar resistencia a eso. Y muchas veces por nosotros mismos, pero también por razones externas, nuestra familia. Y lo primero que Dios quiere, que usted sea, es un hijo, una hija de Dios. Y por eso te van a cuestionar, ahora te metiste a esa religión, por eso ahora andas leyendo ese libro, ahora andas cantando ahora ser hijos e hijas de Dios. Pero también nos ha llamado a un hacer, a un quehacer en el cuerpo de Cristo. Y para esto tienes que meterte, así como Jeremías estuvo ahí y Dios le habló a él personalmente. Cuando tú escuches, así como Dios en el versículo 4 del capítulo 1, vino pues palabra de Jehová a mí, sea la persona, la circunstancia, de la manera como Dios te hable, debe hablarte primeramente a ti. ¿Por qué? Porque si le utilizan a las personas como la familia, oiga, es que usted debe hacer esto y debe hacer aquello y debe hacer aquello y debe viajar acá y debe brincar así y debe brincar así. Así como te dijeron y tú le hiciste caso, va a venir otro y te va a decir, no, es que así no es. Y siempre vas a estar dependiendo de lo que otro dice y menos de lo que Dios te dice a ti. Por eso meterte en escuchar la voz de Dios a través de su palabra diariamente es fundamental para usted y para mí. Es fundamental. Amados, somos lo que somos de lo que Dios quiere que seamos. Somos salvos. Pero ¿a qué te ha llamado Dios? ¿En qué circunstancia estás distraída, estás distraído, a lo cual Dios no te ha llamado? Déjame decirte que no puedes utilizar el pasaje de Caleb. Caleb, ¿se acuerdan cuánto tiempo tuvo que esperar para que se cumpliese de poseer esa tierra? En la cual había grandes murallas y los gigantes. Y luego que se cumplió, pasaron más de 40 años. Tenía 85 años, si no estoy mal. Y dice él, yo estoy claro en lo que Dios dijo a través de su siervo Moisés. Pasaron todos estos años y tengo la misma fuerza. La misma. Esto no es de edad. Esto es de lo que Dios ha dispuesto para usted y para mí.
Amén. Vamos a orar. Amado Dios, sea tu palabra, Señor, tomando vida, no solamente en las mentes, sino en los corazones. Gracias porque tú has hablado conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a alinearnos con lo que tú has dispuesto para nosotros. Muchas veces se van a levantar contra nosotros nuestra propia familia, diciendo: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿O por qué vas a tomar esta o aquella? Y tal vez le podamos decir: porque Dios me ha pedido en su palabra que lo haga. Señor, y nos van a dejar solos también, porque así como tú hablaste personalmente, muchas veces vamos a estar solos. Pero vamos a estar felices, en paz, porque estamos haciendo y siendo lo que tú has dispuesto para nosotros. Somos lo que tú quieres que seamos. Señor, no podemos agregar ni quitar. Si le quitamos, Señor, estamos faltando a ti. Y si le agregamos, Señor, estamos faltando. Ayúdanos a no hacer más de lo que tú no quieres que hagamos, ni hacer menos que dejemos de hacer. Señor, te coloco cada vida, cada persona que está escuchando, cada persona, Señor. Señor, que se sienta feliz siendo madre, siendo abuela, siendo lo que tú has permitido, pero más que permitir, has dispuesto. Señor, que ya no nos quejemos, sino que te alabemos por lo que has permitido. Primeramente, ser salvos, ser hijos e hijas tuyas. En tu nombre te lo pedimos, para alabanza, honra y honor tuyo. Amén, amén y amén.